Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en un programa más de tertulia ambiental por la página de Santa Cruz Ambiental y por el grupo. En esta noche tenemos un tema muy interesante para hablar. Vamos a hablar acerca de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para intervenciones en lugares afectados por los incendios forestales. Esta noche tenemos un invitado de lujo, es Heinz Arno Drouet. Va a disculpar, yo lo conozco como Tuyuyú. Y va a disculpar, eso comentábamos antes de empezar, yo le decía, a ver, no sé si voy a poder decirlo bien tu nombre. Dejemos que él se presente. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como ya dijo, soy Heinz Arno Drouet, ingeniero ambiental de profesión. Normalmente trabajo con temas de ecosistemas acuáticos, gestión de recursos hídricos y esos temas, pero también me dedico a lo que es conservación y manejo de recursos naturales. Y es en ese contexto que, bueno, durante los incendios del año pasado y en la fase posterior, he estado trabajando un poco en el tema de la evaluación de los impactos y también un poquito en analizar opciones alternativas, perspectivas de lo que es la restauración de esas inmensas áreas quemadas que tenemos, ¿no? Y bueno, no es sorpresa, pero sí una lástima de que este año estemos nuevos en tema. Correcto, entonces más o menos eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que aparentemente se está volviendo un fenómeno cíclico, ¿no? Vienen primero los fuegos, viene el incendio y luego está esa buena intención por parte de la población y de organizaciones, ¿no? Y de grupos también, de comunidades, de plataformas, de iniciativas que se reúnen para poder hacer algo ante este desastre que vivimos prácticamente ya año a año, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos también nosotros ponernos un poco a reflexionar sobre estas acciones y estas intervenciones, cómo podemos hacerlas de una manera un poco más, no sé si cabe la palabra, si segura o de una manera de que no afectemos más a un ecosistema que ya está debilitado, ¿no? En este caso. Entonces, más o menos por ahí va a ir la conversación, la charla, que en el sentido de tertulia ambiental, la idea es esa, es tener una tertulia, es tener una conversación, una charla. Y a las personas que se están conectando le mandamos saludos, le decimos que pueden ir dejando sus comentarios. Al final de la charla vamos a empezar a responder las respuestas. Así que vamos dándole unos saludos a las personas que ya se nos están conectando. ¿Ya? Estoy teniendo unos problemitas acá para poder ver quiénes están conectados, pero eso es un problema de mi navegador solamente. ¿Listo? Entonces pueden ir compartiéndolo. Esta transmisión en vivo, vamos a desarrollar temas muy interesantes en esta noche. ¿Qué te parece si de una vez arrancamos y comenzamos con las consideraciones? ¿Qué consideraciones, sí, qué consideraciones deberíamos tener en una intervención en ecosistemas naturales que han sido afectados por el fuego? Estamos hablando de ecosistemas que son naturales. Por ejemplo, una reserva natural, un área protegida, un área que está destinada, digamos, a mantenerse de una manera natural, no en áreas urbanas, sino queremos hablar un poco más acerca de, por ejemplo, los AMNI, ¿no? Las áreas de manejo integrado, las áreas de protección de manejo integrado. Entonces, por ahí más o menos va la pregunta. Perfecto, entonces arrancamos. Ya, ok. Tenemos una presentación, ¿no? Me avisas cuando querrás que la comparta. Ya está lista, ¿no? Está lista para compartir. Ok, perfecto. De esta manera arrancamos entonces. Antes un saludo a Ana Gabriela Johnson y Angélica Hernández, ¿ya? Que nos están viendo en este momento. Es todo tuyo. Aquí perfecto, estamos. muchas gracias, Carlos. Listo. Bueno, la presentación que les voy a dar esta noche es acerca de las consideraciones que debemos tener a la hora de intervenir o querer intervenir en los lugares afectados por incendios.
porque tenemos que tener en cuenta de que nuestras acciones en los ecosistemas, no importa su estado, van a tener consecuencias y no siempre son las que esperamos y no siempre son positivas dentro del ecosistema. Bueno, primeramente, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestras acciones? Por lo general, cuando queremos restaurar algo, queremos que recupere la funcionalidad. Ahí en las imágenes, por ejemplo, tenemos un edificio viejo que está, podemos llamarlo degradado, que, bueno, haciendo unos arreglos muy poco estéticos, se logra devolverle la funcionalidad. Sin embargo, no toda intervención es en realidad una restauración, porque por ejemplo aquí en esta otra imagen tenemos bien una construcción antigua a la cual le han hecho un trabajo de restauración, como se puede ver aquí, solo que en realidad en este caso no es una restauración real, en sentido de que por un lado no mantiene la funcionalidad de lo que era el edificio original y por el otro lado altera demasiado los elementos originales. Por tanto, en este caso no podemos hablar de una restauración y este caso es especialmente particular porque en realidad inclusive es únicamente una alteración visual, porque si vemos esta otra imagen, únicamente le han trabajado la fachada. Entonces, esto no restaura en realidad lo que es la funcionalidad del objeto que se quiere restaurar. Sin embargo, también se puede hacer una restauración de una manera adecuada. Esto es la iglesia de Concepción, que creo que todo el mundo la conoce, al menos los que vivimos en Santa Cruz. Arriba tenemos una fotografía que dicen que es de alrededor de 1920. La iglesia posteriormente fue restaurada. Para ello se hizo un inmenso trabajo, se estudió inclusive notas originales de los diseños, se revisaron archivos, se hizo un tremendo estudio de planificación para la restauración y bueno, aquí abajo podemos ver el resultado, ¿no es cierto? La iglesia recuperó la funcionalidad, es un edificio funcional, utilizable, cumple su función y además se mantuvieron los elementos originales. Se ve, por ejemplo, estos arcos que están presentes, la puerta es la misma, la ventana aquí arriba, e inclusive se dieron el lujo de mejorar algunos detallitos, como por ejemplo aquí la veranda. A lo que quiero llegar con esto es de que la restauración requiere de un proceso de planificación y requiere que se conozca a detalle el objeto que se quiere restaurar. Entonces, cuando queremos restaurar ecosistemas, debemos responder primero unas preguntas antes de poder siquiera decidir si vamos a intervenir en el ecosistema. La primera pregunta es, ¿cómo era? ¿Cómo es originalmente el ecosistema? En sentido de que no todos los ecosistemas son iguales, existen muchas diferencias, tenemos bosques, tenemos sabanas, tenemos palmares, tenemos ecosistemas tipo cerrado, abayoy, etcétera. Tenemos ecosistemas además en distintos estadios sucesionales, donde también van cambiando los elementos, las funciones y las características mismas del ecosistema. Entonces, para eso, lo que nosotros necesitamos son estudios. En realidad, la base de toda la restauración son los estudios que lo respaldan y que lo acompañan. Eso vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo tenemos, es para el caso de Ñemby-Guazu, este es un diagnóstico de biodiversidad que se hizo, pero a veces
no solamente debemos ver el ecosistema a nivel macro, sino también otros estudios más específicos. Por ejemplo, sobre el tema de vegetación en bosques forestales en la Chiquitanía, y este es otro estudio que habla acerca de una especie en específico. Necesitamos tener el conocimiento a ese nivel, tanto a nivel de especie, a nivel de comunidades, como a nivel también de ecosistema completo, ¿no? Luego, antes de saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, necesitamos saber también muy bien qué es lo que realmente pasó. En el caso de incendios, es obvio que hubo fuego, pero necesitamos saber la intensidad, necesitamos saber la extensión que alcanzó el fuego, necesitamos saber el origen, la frecuencia, si es una zona que tiene incendios frecuentemente o no, y bueno, etcétera. Un montón de elementos que nos permiten buscar las soluciones más adecuadas durante el proceso de restauración. Y como ejemplo, para el caso de Ñemby Iguazú, el año pasado se hizo una apreciación preliminar de incendios, por ejemplo. Otras instituciones también lo hicieron a nivel Chiquitanía, y bueno, aquí este era algo muy interesante, que era un reporte periódico de cómo iba la situación de los incendios el año pasado. Luego de eso, también tenemos que saber para qué vamos a intervenir, porque si es para establecer, por ejemplo, un área de conservación o un bosque de manejo forestal o algo así, las medidas a tomar son muy distintas a que el área va a ecosistemas que van a estar en realidad destinados a lo que son cultivos, por ejemplo, o plantaciones forestales, cosas así. Entonces, el para qué se va a utilizar el área es muy importante, y esta parte viene principalmente definido en lo que es la parte legal o de legislación, en planes de uso de suelo y demás cosas, ¿no? Debemos conocer eso también a detalle, porque no vale la pena hacer restauración ecológica en cualquier lado. ¿Y el cómo? Esta es la pregunta clave, porque no tiene una respuesta más allá, depende, en sentido de que cada caso es específico. Aquí vemos, por ejemplo, una restauración que se hizo. Tenemos el cuadro original, que con el tiempo se dañó, y alguien de muy buena gana y buena fe le hizo una restauración y la cosa se arruinó. La intención fue buena, le metieron ganas, le metieron materiales, se esforzaron, pero no salió bien. Era mejor no haber intervenido y haber esperado nomás que se haga un buen trabajo, ¿no? Entonces, por eso es el depende, no siempre hay que actuar en realidad ante los incendios. Bueno, ¿qué es la restauración ecológica? En realidad es un proceso más que una actividad específica que se lleva adelante en ecosistemas que han sido degradados. Un ecosistema degradado es aquel que retrocede en lo que es su grado de sucesión ecológica. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un ecosistema que esté dañado, eso significa de que ha perdido alguna funcionalidad o alguno de sus elementos. Por ejemplo, un ecosistema forestal que ha sido sometido a una tala selectiva no es un ecosistema degradado, es un ecosistema dañado porque han extraído ciertos elementos específicos del ecosistema sin que pierda su funcionalidad o su estado sucesional. Sigue siendo un ecosistema maduro o ecosistema en clímax.
o por último los ecosistemas destruidos, que es cuando el ecosistema desaparece completamente, lo que se llama cuando pasa a sufrir un reset ecológico. Bueno, el papel de la restauración ecológica es en realidad un activador, más que un promotor, diría yo, es un acompañante que inicia y acelera los procesos naturales de recuperación del ecosistema. Obviamente teniendo en cuenta en todo momento los procesos internos o propios de cada ecosistema y considerando las características temporales y también espaciales y sus cambios en el ecosistema. Además, la restauración ecológica, ya en términos modernos o actuales, tiene 6 principios en los cuales debe basarse sí o sí. El primer principio es de que tiene que llevarse adelante bajo criterios científicos. No podemos estar ni probando ni adivinando. Tenemos que basarnos en estudios científicos y debemos seguir el método científico en todo momento. Se debe contar con un diagnóstico específico, pero a la vez holístico. Esto significa de que cada intervención de restauración ecológica debe ser evaluado caso por caso, pero de una manera holística, o sea, considerando todos los elementos que integran el ecosistema. No podemos justificar o iniciar una restauración ecológica únicamente con un relevamiento de mamíferos. No es suficiente. Tenemos que ver también qué pasa con la vegetación, qué pasa con aves, qué pasa con agua, qué pasa con suelo, clima, etcétera. Otro de los principios es de que tiene que existir un ecosistema de referencia. Necesitamos algo con qué comparar nuestro ecosistema que estamos restaurando para poder evaluar la efectividad o eficiencia también de nuestras medidas de restauración. Un principio de los más importantes es de que la intervención en el ecosistema debe ser mínima. Debemos hacer lo menos posible en el ecosistema, únicamente identificar a través del diagnóstico procesos críticos y actuar sobre ese proceso o ese elemento crítico, no actuar cuando no es necesario. En el caso de la restauración, muchas veces y en realidad los impactos generados pueden ser mayores a los efectos benéficos que se está logrando a través del proceso. Por tanto, otro de los principios es de que se debe externalizar la mayor cantidad posible de acciones. En lo posible, actuar fuera del ecosistema, en sentido de que trabajar en áreas de influencia, trabajar en temas de gestión, políticas de protección, conservación a nivel de cuencas, etcétera, y justo combinándolo con el principio anterior, intervenir lo menos posible en el ecosistema dañado, ¿no? Dejarlo que siga lo más que se pueda su propio curso de restauración. Y bueno, el sexto principio es de que debe basarse en una gestión adaptativa, en sentido de que no podemos diseñar la restauración ecológica hoy en día para los próximos 20 o 25 años, sino de que debe basarse en una evaluación y monitoreo con adaptación continua, en sentido de que periódicamente debe hacerse los ajustes necesarios a las actividades que se llevan adelante. Bueno, la restauración ecológica es bastante compleja porque incluye elementos tanto del medio abiótico, del medio biótico y del medio socioeconómico.
Estas no son todas las capas, faltan, por ejemplo, microbiológicos aquí, aquí falta clima y demás. La sobreposición de todas estas capas es la que te da la imagen de lo que es el ecosistema en realidad. Entonces, si nosotros queremos hacer una restauración en un ecosistema, debemos tener la mirada en todas las capas, en lo que es la geología, geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología, geotectónica, atmósfera, clima. En la parte del medio biótico debemos considerar flora, fauna, aquí hidrobiota, microbiota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, creemos que plantando árboles vamos a hacer algo en favor de la restauración ecológica, sería más o menos como ponerle un puntito en esta capa y esperar que cambie la imagen, lo cual no va a suceder. Bueno, en esta lámina se presenta lo que son las sucesiones ecológicas naturales en un ecosistema, en este caso únicamente considerando lo que es vegetación. A partir de un punto de reset ecológico, aquí, escucha, a partir del punto de reset ecológico, donde no existe nada en el ecosistema, como se ve aquí abajo, justamente días después del incendio en Ñembyuazu, no hay nada verde, no hay nada vivo ahí. Es un ecosistema reseteado, es compuesto únicamente por elementos abióticos. Pero con el tiempo comienza una sucesión ecológica. Y bueno, esto es 3 meses después, comienzan a aparecer las primeras plantas. Por lo general son herbáceas y son plantas anuales que van apareciendo y junto con ellas, junto con estas plantas, estos elementos bióticos, se van iniciando algunos procesos ecológicos que no son visibles, pero están ahí. Y esos procesos están representados en este gráfico por el suelo, pero no es únicamente el suelo, va mucho más allá, ¿no? Bueno, luego de lo que son las plantas anuales, ya vienen unas más perennes, y bueno, así sucesivamente el ecosistema se va restaurando por sí mismo hasta que termina nuevamente a ser un ecosistema maduro o un bosque, que es como era antes, ¿no? En el caso de Ñembyuazu, aquí tenemos una fotografía, así se veía. Nosotros actualmente estamos en esta fase de aquí, de la restauración natural. Y bueno, ahora la cosa es, si nosotros intervenimos, por ejemplo, plantando árboles en esta fase inmediatamente después de lo que ha sido el incendio, o en esta fase inicial de la sucesión ecológica, nos estaríamos saltando todos los procesos ecológicos directamente acá. Y eso no puede funcionar por el simple hecho de que no existen todas las funciones ecológicas que acompañan y sustentan a un ecosistema maduro. Es más o menos como querer arrancar una movilidad en quinta. Es imposible, o sea, el motor no le va a dar y se va a apagar y en el mejor de los casos se vuelve a resetear, en el peor de los casos se causa algún daño irreversible en el ecosistema o en la movilidad en su caso, ¿no? Otro tema es el de cuando intervenimos en un área como es las áreas afectadas por los incendios, debemos conocer muy bien los elementos que tiene. Aquí, por ejemplo, en esta foto se ve un árbol de toborochi. Esta foto es tomada en Ñembyuazu antes del incendio. Está con frutos, entonces más o menos ha sido en mayo, junio. Y bueno, y los incendios han sido a partir de agosto, ¿no?
bueno, tenemos un toborochi, entonces decimos muy bien, hay toborochi en Ñemby-Guazú, se quemaron, vamos a plantar árboles de toborochi, pero resulta que en la zona hay 3 tipos de toborochi distintos. Tenemos el toborochi que es más chaqueño, el amarillo, el Ceiba Chodati. Tenemos el toborochi rosado, que es más amazónico, más de lo húmedo, que es el que tenemos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y tenemos este otro, que es un registro nuevo, que se encuentra únicamente en los alrededores de San José de Chiquitos y de ahí un poquito para el sur. Entonces, si nosotros no sabemos cuál de los toborochis está en una zona, podemos plantar o sembrar uno que no es de la zona. ¿Y cuál es el problema con esto? De que, por ejemplo, con los toborochis, estos 3 de aquí que hay en el departamento, se sabe de que producen híbridos. Y aquí abajo están las pruebas. La primera es una flor que más o menos concuerda con el color de esta especie, pero la estructura floral corresponde a esta especie. O sea que este es un híbrido entre estos dos. La segunda tiene el color del rosado, pero la estructura de este. Por tanto, esta es un híbrido entre estos dos. Y la última tiene el color de este, pero la estructura floral, esta bolita de aquí, corresponde a esta especie. Por tanto, también es un híbrido entre estos. ¿Y cuál es el problema de los híbridos? De que, entre otras cosas, puede que no sean fértiles. Por tanto, nosotros al introducir un árbol de toborochi que no sea de la especie que corresponde, podemos provocar una mancha de toborochis estériles a final de cuentas. Entonces, en vez de ayudar a repoblar con toborochis la zona, estamos extinguiendo el toborochi en esa zona. Entonces, nuestra intervención fue totalmente contraproductiva. Y el toborochi no es el único caso que tiene este tipo de... No es un problema de característica en realidad, ¿no? En el Ñemby-Guazú nosotros hemos encontrado que el curupaú es otra especie. El curupaú del Ñemby-Guazú no es el curupaú que tenemos en el resto de la Chiquitanía. Y también el tajibo es distinto, incluso el caracoré, que es un cactus arbóreo, un cactus muy grande. El del Ñemby-Guazú parece que es otra especie, pero los frutos tienen otros colores. Entonces, si nosotros intervenimos sin tener un conocimiento sólido de cómo era, lo podemos arruinar y arruinar en serio, ¿no? Otro tema es a la hora de reforestar áreas impactadas, es que no podemos satisfacer la gran diversidad de especies, de edades y de estados sucesionales ecológicos que existen en un ecosistema natural no impactado. Aquí a la izquierda tenemos una fotografía aérea de lo que es el Ñemby-Guazú. Se puede ver desde arbustitos, hierbas, hasta árboles emergentes, gran variedad de colores de hojas, probablemente por la textura, probablemente también gran variedad de formas de hojas. O sea, hay una gran diversidad de especies. Según relevamientos nuestros, hay hasta más de 200 especies vegetales en lo que es el área central del Ñemby-Guazú. Si nosotros reforestamos, no vamos a reforestar con 200 especies vegetales, vamos a reforestar únicamente con unas cuantas y probablemente todas especies arbóreas. Nuestro resultado va a ser algo parecido a esto. Árboles toditos iguales y toditos de la misma altura, lo cual no tiene nada que ver con lo que era un bosque original. Y este ecosistema no es funcional, ni siquiera se considera un ecosistema natural, y en realidad es más comparable con lo que es un ecosistema
artificial agrícola, o sea, un cultivo. Esto es un cultivo de árboles. Bueno, recalcando un poquito esto, esta es una imagen satelital de una misma área, también en el Ñemby-Guazú, y se puede ver de que dentro de una pequeña área existen muchos estadios sucesionales de lo que es el ecosistema. Tenemos desde estados prácticamente reseteados o cero, hasta estadios de ecosistemas maduros que se encuentran o se ven en un color más oscuro. Si nosotros agarramos y hacemos una restauración no planificada, venimos, seleccionamos de entre el ecosistema maduro 3 especies de árboles, los preparamos en un tremendo costo, hacemos millones de plantillos, digamos que si nos salen gratos a varios millones de bolivianos, venimos y los plantamos en esta área que supongamos que se hubiera quemado. El resultado que vamos a tener es igual como en la imagen anterior, un ecosistema terrestre totalmente homogeneizado que no cumple con las características naturales del ecosistema. No hay los estadios sucesionales, no hay los microhábitats, no hay los nichos para las distintas especies que lo habitan. Bueno, ya pasando un poco al tema de fauna, esto de aquí es una planta de sorgo, esta es otra, no se puede apreciar muy bien en la imagen, pero ya estaba con semillas esta planta. Esta planta la pillamos aquí en este puntito verde, en medio Ñemby-Guazú, y como se puede ver en la imagen satelital, unos 30 kilómetros a la redonda no hay indicios siquiera de actividad humana. ¿Cómo llegó esta planta aquí? No muy lejos del lugar, unos 30, 40 metros, alguien había instalado comederos para fauna, para después de los incendios. Y de ahí es que probablemente le dio semillas de sorgo para las aves, dispuso ahí, y de ahí es que germinaron estas de aquí, contaminando lo que es la vegetación que está en proceso de restauración natural, en proceso de sucesión inicial en esa área. Y en ecosistemas de sucesiones tempranas todavía no hay mucha diversidad, son pocas especies pero en gran cantidad. Y bueno, aquí se puede ver en esta fotografía hay solamente una gramínea más, o sea que la mitad de las gramíneas, en este caso, en esa zona, ya están representadas por una especie exótica invasora, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de decidir hacer algo, porque el daño que causamos muchas veces supera a los beneficios que nos trae. Otro tema que quiero tocar es el que viene relacionado. Mucha gente después de los incendios lleva comida para los animales de las áreas quemadas. Esto trae muchos conflictos. Una de las cosas que he visto seguido en las fotografías que circulan de esas actividades es de que utilizan, por ejemplo, papaya. Llevan papaya y la dejan ahí en los ecosistemas naturales, semillas y todo. El problema con la papaya es de que la fruta que nosotros compramos viene de esta zona de aquí, o se origina de esta zona, y a partir de esa especie se seleccionó, se hicieron cruces, se crearon híbridos, y bueno, al final se produjo de manera artificial lo que es la papaya industrial que nosotros conocemos. El problema es que toda esta área de aquí cuenta con distribución de especies nativas que son parientes de la papaya. Y resulta que las papayas
y sus parientes pueden generar híbridos, lo mismo que el toboroche. Este de aquí es un estudio de algunas especies de parientes cercanos naturales de la papaya en Brasil, que, bueno, se ha probado de que cruzan con la papaya y que los están utilizando para ver si pueden mejorar las variedades de papaya. De la misma manera, estos cruces pueden darse en los ecosistemas naturales, contaminando la genética de lo que son las especies nativas parientes de las papayas. Y bueno, lo mismo pasa con las sandías, con el zapallo, todo lo que son solanáceas, o sea, los tomates, pimentón, en fin, hay un sinfín de los camotes, un sinfín de especies de vegetales que si nosotros los botamos sin cuidado en los ecosistemas naturales, pueden impactar de manera negativa sobre la biodiversidad que nosotros estamos queriendo restaurar, ¿no? Bueno, el querer plantar un árbol en un área quemada es más o menos como plantar un árbol en la luna. Y aquí abajo se ve lo que es un suelo de un área no quemada dentro del Ñemby-Guazú, y se ve que tiene una buena capa de lo que es un sobresuelo, un suelo orgánico que, bueno, cumple un montón de funciones y da el soporte vital que necesita la vegetación. Y aquí a la derecha tenemos un suelo quemado y, como se ve, no tiene esa capa orgánica, o sea, no tiene el sustento para las plantas. Entonces, plantar un árbol aquí es casi lo mismo que plantarlo en la luna, no tiene sentido. Y otro detalle interesante es de que en realidad, sobre todo en caso de incendios, por lo general, el componente más afectado resulta ser, no es la vegetación ni es la fauna, sino es el suelo como subsistema. Y al perderse las funciones del suelo, el ecosistema no puede dar las condiciones como para mantener vegetación que normalmente se encuentra en un ecosistema maduro. Porque los ecosistemas tienen la característica de que tienen muchísima diversidad, pero esta diversidad se compone muchas veces por especies que son muy especializadas, entonces tienen requerimientos que son muy específicos, y un suelo quemado, un ecosistema reseteado, no puede dar nichos específicos, más bien es hábitat para lo que se llaman especies pioneras o invasoras, que son especies que tienen un muy amplio rango de tolerancia a diversos factores. Entonces, es difícil que logremos que viva una planta que nosotros pongamos en un ecosistema quemado. Obviamente, todos estos criterios dependen de la pregunta ¿qué pasó? Porque efectivamente no todos los incendios tienen la intensidad que tuvo el incendio en Ñemby-Guazú. Hay efectivamente lugares donde el incendio pasó rapidito por abajo y únicamente quemó lo que ha sido una capa superficial de hojas y la vegetación de los primeros 30-40 centímetros sobre el suelo. Por eso es importante conocer, como ya lo había dicho, qué pasó, o sea, realmente cuál fue la intensidad del fuego, cuánto tiempo se repitió. Eso también influye mucho, porque una área quemada 3 veces en 5 años tiene un nivel distinto de memoria ecológica. La memoria ecológica se refiere a que existen todavía opciones o vestigios del ecosistema destruido
que podrían ayudar a restaurarlo. Bueno, otro tema de los comedores o de llevarles comida a la fauna en las áreas quemadas es esto. Esta imagen muestra dos taitetús. Esto es de Roboré, un poquito al sur, y alguien en una bandeja dejó maíz al lado de la carretera. No supimos nunca si era alguien que los quería cebar para cazarlos o era alguien que les llevaba alimento porque, bueno, quería ayudarles en la supervivencia. El tema es que estas acciones atraen o sacan a la fauna y la exponen. Entonces, si vamos a hacer cosas así, es mejor no hacerlas directamente, sino colaborar con instituciones, organizaciones o personas que tienen la experiencia para hacerlo de manera adecuada. Porque esto lo que hace es nada más que exponer a la fauna a la caza furtiva, ¿no? Otro tema es que si nosotros vamos y alimentamos y mantenemos a la fauna dentro de lo que son las áreas quemadas, estamos evitando que la fauna migre. Y en las áreas quemadas se era componente de un ecosistema maduro, no es presente primeras porque pueden causar daños irreversibles. Es la recuperación de la primera vegetación. Si mantenemos una urina o un guaso en un área quemada de manera artificial, dándole maíz o alfalfa o algo así, él va a estarme rodeando todo el tiempo ahí comiendo los brotes. No le va a dar la opción al ecosistema a restaurarse lo posible. Entonces, por eso los que hacen el manejo de fauna en realidad lo que buscan es alejar a la fauna de las áreas quemadas, al menos inicialmente. Y sí, se utiliza alimentos, pero es un proceso verificado que justamente saca a la fauna de esas áreas que se pretenden inicien una restauración o una sucesión natural acelerada. Otra cosa es esto, también nos encontramos en el Ñembiguazú. Alguien puso bebederos para fauna ahí muy cerca de donde estaba la planta de sorgo. El detalle es de que, bueno, una vez que se le acabó la emergencia, aparentemente, dejaron de atender estos bebederos y esos bebederos quedaron ahí y se convirtieron en realidad en trampas para fauna. Aquí a la izquierda hemos encontrado un ave muerta dentro de un bebedero para aves. En vez de salvarle la vida, más bien se la quitó. Y esto desde el punto de vista sanitario es un riesgo tremendo porque, bueno, otros animales, otras aves con necesidad de agua, probablemente han tomado de aquí, aún estando el ave muerta ahí adentro. Y otro que hemos encontrado se convirtió en una trampa para escarabajos. Dirán, ya, pero ¿qué importa? Son unos insectos. En realidad, los insectos son fundamentales en los inicios de las sucesiones en ecosistemas destruidos o degradados severamente, porque su función ecológica es principalmente la de degradación. Ellos lo que hacen es ayudan a reciclar los nutrientes que queda de la materia orgánica muerta, de la madera muerta, de los animales muertos, etcétera, etcétera. Y gracias a estos insectos que vuelve a estar disponible para las plantas que vendrán.
Entonces, una trampa de insectos tiene un efecto multiplicador muy fuerte, porque en este caso no solamente se ha matado los que están aquí adentro, sino toda su descendencia potencial. O sea, estos que son unos cientos de insectos, en realidad se convierten en millones de insectos en cuestión de pocos meses, que no están presentes en el ecosistema y cuyo trabajo o cuya función es muy requerida en el momento. Bueno, ya casi para concluir, si queremos ayudar, se necesita ayuda, se necesita muchísima ayuda, pero esa ayuda es requerida principalmente en lo que son los ecosistemas con intervención humana. En las áreas quemadas tenemos mucha población humana que vive del campo, que vive de lo que produce en sus chacos, y ellos también se han visto afectados. Y a ellos se les ha quitado lo que es su medio de vida. En muchos casos, sin ingreso, aquí una persona, por ejemplo, con aquí de yuca, todo que el tema es que al haber sido despistas de sus medios de vida, caen en una dependencia fuerte de la extracción de recursos naturales. Ellos van a depender en gran medida de lo que puedan cazar, de lo que puedan recolectar y de lo que puedan vender de los productos del monte. Y en ese momento, los recursos de los bosques, principalmente cerca de las áreas quemadas, son extremadamente valiosos para las áreas quemadas colindantes. Entonces, si queremos ayudar, en vez de entrar a las áreas quemadas y poner o alimentar a los animales ahí, ayudemos a la gente que se ve afectada por los incendios. De manera, un impacto indirecto, vamos a aportar en gran medida a lo que es la restauración de las áreas quemadas, y aquí entra en juego lo que había mencionado de externalizar la mayor parte de las acciones. Esta es una acción fuera del ecosistema quemado o afectado, degradado, que tiene un impacto fuerte del ecosistema y es un gran aporte a lo que es la restauración natural. O sea, tiene un impacto positivo sin tener ningún tipo de impacto negativo dentro del área quemada. Y bueno, esa sería la presentación más o menos, Carlos. La verdad que me ha dejado sorprendido todo esto. Más o menos yo tenía una idea en mente, pero la verdad que me sorprende toda la implicación que puede tener una intervención en un área que sea un ecosistema natural, ¿no? Y la verdad que nunca había pensado en eso, en las conclusiones que estábamos llegando. Voy a ir un poquito de lo último hacia atrás, ¿ya? Para que comentemos acerca de eso, que ayudando más bien a las zonas en las que ya hay, ¿no?, una intervención humana, estamos ayudando también a la parte, al área natural, ¿no? Y la verdad que yo no lo había pensado así. Yo me pongo un poco también del lado de las personas, de los voluntarios que salen, ¿no? En ese momento creo que uno tiene ese sentir. A mí me ha pasado de que estuve el año pasado por San Matías, en el momento que se quemó la zona de Candelaria, todo ese lado ya dentro del AMNI San Matías, y me tocó ver, por ejemplo, un mono aullador negro, una madre con la cría, y bueno, eso te despierta esos sentimientos, ¿no?, de querer hacer algo, ¿no? Pero a veces uno
yo no soy biólogo, yo soy ingeniero industrial, así que estos temas a veces se nos pasan por alto, digo, ¿no? Para la ciudadanía en general que ve imágenes fuertes de animales silvestres quemados, chamuscados y quieren hacer algo, ¿no? Pero sin embargo, hablábamos acá me estuve anotando todo lo que nos ibas contando acerca de cómo el tema de la reforestación puede dar lugar a que si no son las especies adecuadas terminen hibridándose y estos híbridos sean tal vez no fértiles, no sean estériles y se formen prácticamente manchas de árboles estériles o de vegetación estéril, híbridos que no eran de la zona. ¿No? También hablabas acerca de la variedad que existe en un entorno natural y que es casi imposible replicarlo de manera artificial, ¿no? Y termina siendo más como un sembradío que como era originalmente, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me ha sorprendido bastante. Me ha gustado, ha sido una de las charlas que más me ha gustado, te soy sincero, porque me cambió totalmente la forma de verlo, ¿no? Yo creía que tenía algo en mente acerca del tema, pero había sido más profundo de lo que me imaginaba, ¿no? Y esos ejemplos que has puesto, ¿no? Como de plantarlo es como plantarlo en la luna, ¿no? Porque no tomamos en cuenta de que el suelo que sostiene a este plantín, en el caso que posteriormente queremos que sea un árbol, también ha sido afectado, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones creo que han sido muy interesantes, da para que podamos incluso seguir ahondando en cada una de ellas, ¿no? Sí, sí, Me, Carlos, es un tema extremadamente complejo. O sea, yo lo que he hecho es pasarle el dedo a la superficie nomás. Esto es, mira, yo estoy estudiando temas ecológicos, no sé, 25 años, casi 30 años, y todavía no llego a fondo, porque es muy específico en todos los casos. Y la analogía con la luna, para complementar eso un poquito, no es únicamente el suelo, porque en las áreas quemadas está afectado el clima, que es la atmósfera propiamente, o sea, el aire, no tiene la humedad, no tiene los ciclos hidrológicos normales, está todo fuera de balance, y tampoco tiene la biocenosis que normalmente lo acompaña a esa planta. O sea, esa planta tiene plagas, pero esas plagas tienen enemigos naturales en los ecosistemas. Hay una autorregulación y en un ecosistema degradado o destruido, en el caso de incendio severo, en realidad ya es un ecosistema destruido porque no queda vestigio de lo que era. No existen todas estas funciones. Son los ecosistemas, a veces nosotros los consideramos únicamente como un conjunto de elementos, los representan funciones o relaciones que no son visibles, que no son apreciables. Y, y eso, o sea, un ecosistema da todo un soporte, un sustento a cada de las especies, a cada elemento que tiene ecosistema y otro. Entonces, un elemento en un ecosistema, esperar, por un lado, que se mantenga y por el otro, lo que realmente favorece el ecosistema. Perfecto. Dame un segundito, voy a empezar a mandar un par de saludos y ahorita retomamos el tema, ¿ya? Un saludo a Marcelo Carvajal Elaje, a Eduardo López, que nos han estado observando ahí en las redes sociales, a Doston Larsen, que ha compartido esta transmisión, un saludo enorme, un abrazo, gracias por compartirlo.
Alejandra Borja, a Papacho Vargas, a Jorge Luis Rivero, todos ellos nos han estado siguiendo desde las redes sociales y escribiendo sus saludos también. Bueno, la verdad que me ha gustado bastante la charla. Así, resumiéndolo, yendo a un tema puntual, ¿qué le dirías a un grupo de personas, de ciudadanos que se organizan y quieren hacer algo, así puntualmente? Quieren ir, no sé, que lo hagan, ayudar de alguna manera. ¿Ya? Que lo hagan, porque se necesita, no hay suficiente ayuda, no basta, ni multiplicándola por 1,000,000. O sea, el impacto es tremendo, es fuertísimo. El tema es háganlo organizado y háganlo por las vías establecidas. Háganlo a través de las autoridades, háganlo en coordinación. O sea, si quieren ayudar en San Matías, por ejemplo, por dar un lugar, háganlo a través de la dirección del parque. Porque ellos les van a poder decir exactamente qué se necesita, dónde se necesita y de qué manera ustedes pueden ayudar. Porque muchas veces se puede ayudar, uno cree que ayuda estando en el lugar, pero no, o sea, el lugar es únicamente, o la acción en el lugar es la punta de lanza. El trabajo realmente monumental está detrás de la primera línea y es el que no se ve. Y el trabajo de primera línea es muy delicado. Se tienen que ser personas que realmente tengan experiencia en el trabajo, no solamente en la temática, sino para comenzar el tema de trabajo de campo. O sea, seguido sucede de que hay voluntarios que se pierden en cosas así y eso también complica las actividades porque, bueno, tienen que destinar recursos para asistir a las personas que vinieron a asistir en realidad, ¿no? Entonces, así, resumido, háganlo, pero háganlo a través de las vías establecidas. No lo vean como una aventura, véanlo como una responsabilidad y enfréntenlo de esa manera, de manera responsable. Genial, perfecto, buenísimo, sería eso. Entonces, esto también tiene que ver con una especie de un equipo, ¿no es cierto? Un equipo interdisciplinario, se podría decir, ¿no? Más o menos, ¿quiénes intervendrían en este tipo de equipo? ¿Biólogos, botánicos, instituciones? Mira, como ya lo había dicho, el tema de restauración es siempre muy específico, es muy propio de cada ecosistema, pero así como elementos mínimos, yo diría toda la vida un agrónomo, nos guste o no, por el tema de manejo de suelos, de geología, edafología. Ellos conocen también bastante bien el tema de vegetación, lo que son plantas invasoras, pioneras, esas cosas. Entonces, bueno, para un agrónomo, los forestales nunca están de más, por el tema de lo que es vegetación arbórea y reconocimiento de semillas y todas esas cosas. Es bueno siempre tener un forestal en medio y biólogos sí o sí y mínimamente 2 o si no inclusive 3 porque bueno, esta fauna, esta vegetación, hay que el tema de interacciones, hay temas de ecosistemas acuáticos que yo no lo he tocado en esta exposición, que es otro tema muy delicado que bueno, en realidad los elementos más afectados del incendio, aunque no lo parece, es el suelo y es el agua. Entonces, después iniciar acciones de restauración de suelo, ya en una segunda fase se comienza con lo que es la restauración de los elementos acuáticos y
las acciones o los trabajos sobre flora y fauna, esos vienen como uno de los últimos elementos recién en una restauración, porque para poder establecerlos ellos necesitan el sustento ecológico de lo que tanto hablo. No, si no hay las plantas de las que se alimentan, además eso es, en los ecosistemas naturales, la diversidad es tal en los ecosistemas maduros de que un animal frutívoro que se alimenta de frutas encuentra la diversidad suficiente como para tener frutas el año redondo. Eso en un ecosistema degradado, un ecosistema en etapas sucesionales iniciales, no lo va a encontrar. Entonces, si nosotros llevamos monos, por ejemplo, a estos ecosistemas degradados, ellos se van a morir de hambre. Porque ellos tienen que venir gradualmente. Primero van a venir unas aves que van a depositar unas semillas en el lugar y de esas semillas nacen, va a haber frutos, van a venir aves cada vez más, van a traer cada vez más semillas de plantas que tienen frutas en otras épocas y con el tiempo otra vez vamos a llenar lo que es el espacio temporal de disponibilidad de frutas. Recién en ese momento nosotros podemos pensar en ver cómo hacemos o cómo recuperamos lo que son vertebrados o macrovertebrados, animales grandes que se alimentan de fruta. Antes de eso no tiene sentido. Y si nosotros en un área quemada vamos y le llevamos papayas o naranjas a estos animales, lo único que estamos haciendo es alargarles la agonía, porque dentro de 3 meses o dentro de 6 meses no van a tener que comer. El momento de que nosotros dejamos de llevarles alimentos, ellos están en un desierto prácticamente allá, ¿no? Entonces, no es buena idea, según mi criterio, alimentar a los animales en las áreas quemadas, porque lo que se necesita es que esos animales las abandonen. Donde hay que cuidarlos es en las áreas aledañas. Ahí sí, y ahí tomando obviamente las medidas de precaución, como por ejemplo asegurarse de que todo lo que sean productos vegetales sean estériles, que no puedan reproducirse. Y bueno, eso es o extrayendo las semillas o por ejemplo en el caso de cereales, granos, lo que se puede hacer es o hervirlo o tostarlo. El maíz tostado, la soya tostada ya no germina, ya no representa un problema. O la papaya, sacarle la semilla a la papaya antes de ir a dejarla por allá. Y no dejarla en las áreas quemadas, sino dejarla en las áreas boscosas aledañas. Pues lo que necesitamos es eso, que la fauna de los ecosistemas maduros salga de los ecosistemas degradados por un tiempo. Después va a volver, si es que nosotros nos aseguramos de su supervivencia en esas áreas, llamémoslas reservas, porque en realidad esa es la función. Esas áreas hacen de reserva de biodiversidad hasta el momento en que esa biodiversidad puede volver a las áreas quemadas. Y ahí es donde tenemos que concentrar el trabajo, no en las áreas quemadas. Wow, se me viene a la mente lo siguiente, entonces, ¿qué sucede cuando el incendio alcanza una magnitud de que muchas áreas, una extensión muy grande queda afectada al grado de que las especies en su totalidad no puedan salir o emigrar de estas áreas y encontrar esa área de refugio? Entonces ahí, por más que le llevemos alimento, por más que, o sea, prácticamente el daño ya es irreparable. No, pero va a tomar mucho tiempo repararlo, porque ya no se van a restablecer las poblaciones originales, sino se van a restablecer a través de poblaciones que van a volver desde las áreas aledañas. De todos modos, eso al final de cuentas es la salida menos cruel para el ecosistema, porque nosotros tenemos que imaginarnos esto. Tenemos 2 ecosistemas colindantes.
que están en equilibrio, las poblaciones están al nivel que puede soportar el ecosistema, tienen suficientes recursos alimenticios, hay un balance entre predadores y presas y todas esas historias poblacionales que son bastante complejas, y resulta que uno de esos dos ecosistemas desaparece, pero la fauna de ese ecosistema migra al otro. Entonces el otro tiene de golpe un incremento poblacional en todas las especies que han podido huir, que probablemente va a causar un desbalance con un impacto fuerte en el ecosistema no quemado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos no en lo quemado, sino en lo no quemado aledaño, porque ahí es donde comienza a haber los conflictos entre la misma fauna. O sea, en un área donde había una urina, de pronto hay dos urinas y son dos machos y comienzan a golpearse entre ellos y posiblemente termina matando el uno al otro y bueno, o lo desplaza a otro lado, entonces como lo desplazó, ese se mete al territorio de otro y se come el alimento de los tapetís, o sea, de otra especie, y al final el tapetí no tiene que comer, y, o sea, es muy complejo todo el problema que se causa. O sea, los ecosistemas nunca terminan donde están establecidos sus límites territoriales. Los ecosistemas siempre van más allá. O sea, a final de cuentas, un ecosistema no tiene un límite. Nosotros le ponemos un límite arbitrario para más o menos poder manejarlo, entenderlo. Pero en realidad, tenés que imaginártelo así, Carlos. Decimos, bueno, ya un ecosistema es nuestra casa. Tenemos unos elementos, hay unas personas ahí viviendo, no sé qué. Y una vez que terminamos de entender la casa, decimos, pero no, o sea, en realidad nuestra área de acción va más allá, incluye todo el barrio. Y una vez que ya tenemos incluido el barrio, nos damos cuenta de que nuestra área en realidad es toda la ciudad. Y de la ciudad pasa al departamento, y cuando acordamos, nuestro ecosistema termina siendo todo el planeta. Entonces, los límites de los ecosistemas son netamente simbólicos. Nosotros los establecemos arbitrariamente para no complicarnos demasiado la vida, para no tener que estirar nuestros estudios, nuestros análisis, nuestras consideraciones más allá de lo realmente necesario. Pero los ecosistemas funcionan así, en sentido de que probablemente los incendios de Bolivia van a tener algún impacto no sé, en la Antártida. O sea, no hay barreras, no hay límite entre ecosistemas, eso no existe. Es netamente funcional y arbitrariamente que nosotros decimos el ecosistema llega hasta aquí. Wow, buenísimo. La verdad que me deja sin palabras, querido Tuyuyu. Y bueno, algo que quiero o me gustaría recalcar es el tema de las personas dentro de los ecosistemas. La última parte de mi exposición lo recalco mucho porque a final de cuentas los humanos son un elemento más dentro de los ecosistemas y son uno de los elementos que están en la mayor jerarquía en términos de aprovechamiento tanto de materia de los ecosistemas como de energía de los ecosistemas. O sea, son los que mayoritariamente dependen de los bienes y de los servicios ambientales. Entonces, por ende, es uno de los elementos en realidad más impactados de la degradación de un ecosistema. O sea, la especie que se lleva el mayor daño es el humano. Y nosotros ayudando a los humanos, a nivel de conservación, a estas especies se las llama especie paraguas. Cuidando a una especie, en realidad vos estás cuidando todo un ecosistema. Y
Y esta especie, en el caso de incendios, no es el anta o el tigre, sino es la población local. Si nosotros cuidamos a la población local, le estamos quitando una enorme presión a los ecosistemas y estamos facilitando de una manera muy, muy grande a una restauración mucho más rápida. Porque imagínate que la población, esa población de áreas quemadas probablemente ha perdido su chaco, probablemente ha perdido sus pastizales donde tenía sus 3 vacas. Eso significa de que ha perdido su fuente de ingresos y su fuente de alimentos. Y la única opción que le queda es o migrar, o sea, irse hacia las ciudades, lo cual es siempre una decisión difícil, o buscarse la vida con lo que te ofrece el ecosistema circundante. O sea, ellos están obligados muchas veces a salir a cazar. Y ellos obviamente van a aprovechar todo recurso disponible. Entonces, si nosotros podemos ayudarles a estas personas que no dependan, por ejemplo, de la cacería para su alimentación, estamos haciendo mucho más que si vamos allá y rescatamos 3 tatús. Porque el impacto inducido a futuro es de que ayudando a esa persona probablemente nosotros salvemos 30 tatuses al año. Y sin que nosotros tengamos que siquiera entrar en contacto con el ecosistema que estamos conservando y que estamos restaurando. Que eso es uno de los principios en la restauración, ¿no? A tratar de hacer lo más que se pueda desde afuera para que tu acción o tu interacción no sea un elemento distorsionante en el proceso de restauración. Entonces va por ahí, o sea, la ayuda principal para la gente. Y si quieres ir un poco más allá, a través de lo que son las instancias establecidas y ya organizadas también, y que cuentan con el apoyo, cuentan con la asesoría, cuentan con los especialistas, es muy difícil que ellos se equivoquen, ¿no? Como que son, por ejemplo, la gobernación hace un buen trabajo, están las áreas protegidas, hay algunas organizaciones, ONGs grandes, que tienen mucha experiencia en el tema de manejo de estas emergencias. Entonces, si se quiere ayudar, mejor es a través de ellos. Perfecto, perfecto, querido Tuyuyu. La verdad que creo que ha quedado claro. Si queremos ayudar a la vida silvestre, ayudemos primero a las comunidades, que no presionen aún más todavía por necesidad, ¿no? al ecosistema que ya está dañado. Y vamos directo a las instancias oficiales correspondientes, ¿no es cierto? Gobernación, sí, y áreas protegidas principalmente. Genial. Mil disculpas a las personas que no han estado viendo. Mi imagen quedó congelada porque la batería de la cámara murió y quedó así. Así que mil disculpas. Quiero seguir dejando un par de saludos más a Daniela Nikolayeva, a Greti Burton, que nos manda saludos, dice Laguna Las Garzas presente, a Melissa Carrizales, a Monsetín, que siempre nos sigue, y a Carlos Gutiérrez, entre todas las personas que nos han estado viendo. Un saludo enorme. Muchísimas gracias, querido Tuyuyu. La verdad que no me voy a cansar de recalcarlo, ha sido una noche, creo, bastante enriquecedora, hablando de este tema, que ya lo habíamos comentado, creo, un poco de manera ligera ahí justamente por estos medios de las redes sociales, por Facebook, por comentarios, pero creo que era importante tratar de desglosarlo un poco más, ¿no? Y entenderlo, aunque sea de una manera superficial, pero, sí, pero de una manera más cabal, lo que nuestras acciones pueden llegar a tener. Digo nuestras acciones porque también he sido parte de este grupo de personas que ha querido hacer algo el año pasado ante la desesperación de ver cómo todo se quemaba, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, querido Tuyuyu, muchas gracias por haber aceptado esta invitación,
por habernos traído un poco de luz sobre este tema. Espero que hubiera sido para las personas que nos han estado viendo también de mucha utilidad y que puedan también manejar ya estos conceptos y encaminar esos esfuerzos y esa buena acción de una manera correcta. Muchísimas gracias, Tuyuyu. No sé si en este momento tenés oportunidad tal vez de invitar a tus redes sociales, si tenés algún proyecto en específico para que puedan unirse. En este momento es totalmente tuyo. Gracias, Carlos. Bueno, aprovechando el espacio que me das, la cobertura, quisiera invitar a todo el mundo a participar del tema de la restauración de Huapilo, que estás manejando vos ahí a través de Santa Cruz Ambiental. Me parece que es una iniciativa buenísima. Espero que tenga éxito. Me hace mucha ilusión. Yo vivo aquí cerquita de Huapilo. Es una laguna imponente. En realidad es un parque urbano, ¿no? que está muy descuidado. En realidad el nombre oficial, si no me equivoco, es Parque Urbano Acuático. Es un lugar donde podemos entrar en contacto con la naturaleza aquí todavía cerquita dentro de la ciudad. Hay una diversidad de aves. Yo no soy bueno con las aves, pero dicen los que saben que hay una diversidad de aves impresionante, que solo en Huapilo se puede ver más aves de las que hay en muchos países europeos, por ejemplo. Y bueno, eso. Y por el otro lado, para los que están interesados en temas de ecosistemas acuáticos y esas cosas, está el grupo en Facebook de Investigando la Biología y la Ictiología, que es buenísimo. Ahí siempre comparten información técnica, científica, relativa a ecosistemas acuáticos y bueno, y también biología, datos interesantes, bonito. Y bueno, y ya para un poquito más específico para ecosistemas acuáticos, que es lo que yo en realidad trabajo, los invito también a unirse a Aguas de Santa Cruz, que ahí estamos compartiendo siempre cositas sobre ecosistemas acuáticos. Eso, Carlos, y bueno, muchas gracias a ti, ha sido un gusto. Espero que de verdad les haya aclarado un poquito el panorama. Como lo he dicho, es un tema muy amplio. Ni siquiera yo lo domino. En realidad es algo, la restauración ecológica es algo que hay que encararlo con un equipo y un gran equipo de especialistas, sin perder nunca de vista el macro, la visión macro, ¿no? lo holístico, y siempre integrando además los diversos elementos, que eso es algo que he visto que a veces falla, en sentido de que hay iniciativas de restauración que terminan enfocándose únicamente en elementos forestales o únicamente en mamíferos o cosas así. Y eso al final, en el mejor de los casos, no es efectivo, y en el peor de los casos causa daño. Y bueno, eso sería, Carlos. Creo cualquier cosita, voy a estar siempre participando aquí en Santa Cruz Ambiental. Entonces, si queda alguna duda o cosas así, podemos estar en contacto. Perfecto, querido Tuyuyu. Aprovecho esas palabras para hacerte la invitación aquí en vivo y extensa a todos los que nos están escuchando a que seas parte, y los que nos están viendo también, de esta iniciativa que nos comentaba Tuyuyu, que es Salvemos Laguna Huapilo. Les comento así cortito cómo nace todo esto. Esto nace ya hace un par de años atrás, hace 2 o 3 años atrás, si mal no recuerdo. Comencé con el tema de la fotografía y conocí Laguna Huapilo justamente por lo que nos comentaba Tuyuyu. Dentro de los fotógrafos de naturaleza se maneja de que la Laguna Huapilo contiene una gran variedad y gran diversidad de aves principalmente, y la verdad es que sí.
esa diversidad solo es superada por la cantidad de basura que uno encuentra ahí. Sí. Y en ese momento volví con sentimientos encontrados y con un nudo en la garganta. Ya nace desde ese entonces la iniciativa, pero lamentablemente no supe canalizar el apoyo y creo que ahora estamos retomando de una manera también con fuerza porque los mismos problemas de hace 3 años se repiten hasta el día de hoy. Y gracias a Dios todavía la diversidad, continúan llegando las aves, continúan utilizando el lugar y están ahí entre medio de la basura. Así que te invito, Tuyuyú, de que seas parte del equipo que estamos trabajando. Recién nos estamos organizando, estamos haciendo tema de fotografías, video, y aprovecho igual y lo lanzo antes de lanzarlo el arte y todo lo demás. El día domingo vamos a estar en la Laguna Huapilo nuevamente recolectando video, fotografías, porque creo que es la manera más fuerte de llegar con el mensaje, de mostrar qué es lo que queremos terminar de una vez por todas. Y también quiero hacer un paréntesis y comentar de que ya se han hecho bastantes esfuerzos, ya han habido intervenciones, limpieza, han habido voluntarios, reforestación, y el problema continúa. Así que el deseo de este grupo es tratar de buscar una solución que sea definitiva, por supuesto, junto a las autoridades competentes y las personas que están llamadas a velar por este espacio, que como bien mencionabas, es un espacio urbano, es como un parque urbano, ¿no? Entonces, vamos a llegar con la propuesta hasta las instancias que les corresponde tomar esta responsabilidad, ¿no? Porque podríamos organizarnos para ir y limpiar y toda la cosa, y en un mes o en una semana el lugar continuar así. Entonces, ese es el deseo. Este proyecto es de que podamos plantear una solución prácticamente definitiva, para que aquí a 2, 3 años no esté en la misma situación. Así que muchas gracias, Tuyú, por haber estado atento y pendiente de esta iniciativa. Hacemos la invitación extensa a organizaciones, a personas particulares, instituciones, que nos den una mano. Santa Cruz Ambiental y este proyecto Salvemos Laguna Huapilo es abierto a las instituciones. Esto no es un trabajo de Carlos Justiniano ni de las personas que estamos detrás, es un trabajo para todos. Y el sueño de Santa Cruz Ambiental es que sea una comunidad que aglutine a todos aquellos que estemos interesados en el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias, Tuyuyú. Les recuerdo, pueden pasar en Facebook por Investigando Biología y La Ictiología, y por Aguas de Santa Cruz, un grupo en el que estoy y que siempre aprendo un montón también. Muchas gracias, querido Tuyuyú, nuevamente. Gracias a las personas que nos han estado siguiendo, que han estado comentando y dejando su like y compartiendo. Muchas gracias, Tuyuyú. Va a ser hasta una próxima ocasión, y seguro que vamos a estar invitándote nuevamente por acá. Esta es tu casa. Sentite parte de Santa Cruz Ambiental. Un abrazo enorme. Bueno, igualmente, Carlos, y muchas gracias. Y sí, ya nos vamos a estar viendo, ya sea en recuperando la Laguna Huapilo o ya sea haciendo algo con Santa Cruz Ambiental. Listo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.